Bueno, si le parece bien, comenzamos con una oración. Sí, cómo no. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Creator Spiritus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancte Joseph, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Muy bien. Bueno, ¿quiere que le haga un... ¿Se acuerda bien dónde dejamos o quiere que le haga un recordatorio? Dígame mejor, sí. Bueno, a ver. La clase pasada lo que vimos eh, sustancialmente fue el tema de homónimos, sinónimos y parónimos. Ah, sí, sí, el comienzo de las categorías, sí. Exacto, y nos detuvimos bastante en el desarrollo de En la la... analogía. Exactamente, sí. Bien, bien. Lo último que vimos... A ver. Sí, sí, sí. Habíamos cerrado el tema de la Le analogía. quería hacer una sola aclaración sobre eso, porque eh, en relación al texto de Aristóteles, porque usted me había iniciado la reflexión sobre el asunto, refiriéndose a que habla de las cosas, ¿no? Sí, Sí. En realidad, cosas como tales aparecen en la traducción, porque en el texto griego no hay término equivalente a cosas, se trata simplemente de pronombres que aluden a la realidad, pero no bajo el nombre cosa, ¿no? Pero es claro que se refiere a la realidad. ¿Sí? bien. O sea, no necesariamente a una cosa concreta. Y, yo sí tengo el texto acá. No, no, se refiere a las cosas reales, sí. La traducción cosas está bien hecha en castellano, solo que no hay palabra griega que corresponda a eso, más que un pronombre. Sería lo que tal y tal, ¿sí? Claro, pero sin especificar si es sustancia o accidente. No, 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 no. Pero nos remite siempre a la realidad, es decir, son los nombres de aquello que es, ¿no? De las cosas que, como traduce las cosas que. Son las, o habla de lo que se nombra, ¿no? Lo que se nombra puede ser homónimo, puede ser parónimo, etc. No, eso le quería aclarar nada más, eso es todo. Bueno, y ahora eso era en relación con el texto, que yo le había planteado si usted el texto que había leído quería hacerme alguna consulta y era eso, ¿no? Sí, sí, a ver. Después nos quedaban pendientes varios temas que usted me había planteado. Sí, yo los temas así en general eran, bueno, un repaso de las categorías, quizás después de haber visto esto se podría... A ver, yo acá tengo el índice, usted quizás también lo tiene, está todo el tema de lo contrario, de la privación, de lo simultáneo, para ver. También está el tema de, bueno, de cada categoría en particular, la sustancia y los Las accidentes categorías, sí, en sí. particular. Si quiere hacemos un repasito de las categorías, ¿sí? Bueno, y bueno, y la idea, mi idea es después ir avanzando con la lógica, digamos, después con el Perfecto, sí, Perihermeneidas. sí. Todavía no lo pude comenzar, yo sigo ahora con tópicos, estas semanas estuve con mucha cosa, no pude avanzar mucho. Bien, Y bien. tópicos, la verdad que más que como una lectura así de estudio, lo hago como un ejercicio mental, porque es muy pesado, entonces... Sí, sí, Y sí. bueno, y sigo avanzando de a poco también con el comentario de Santo Tomás, que es clarísimo, clarísimo. Al Periger Meneyes. Sí, sí, sí. Sí, sí. También estoy estudiando mucho griego y latín, entonces me ayuda. Todo el comentario de Santo Tomás es bastante gramático en algún sentido. Muy bien, muy bien. Sí. Pero bueno, mi idea es poder, yo le digo, ¿no?
repitiendo lo de la primera vez, mi idea es poder después en la práctica tener un hábito lógico, sólido, poder Perfecto. argumentar naturalmente, como enseñan los hilos escolásticos, con facilidad, con precisión y sobre todo poder encontrar falacias y poder refutarlas. A mí me interesa mucho lo que es la apologética. Está muy bien. Pero la apologética, no la apologética así contemporánea, que es bastante superficial, la apologética en sentido escolástico, digamos. Agarrar algo y desmenuzarlo, agarrar una proposición, desmenuzarla y refutarla. A mí se me da bastante bien la redacción, por lo tanto quiero poder, el día que me toque escribir algo, si así me toca, ya sea para establecer o para refutar, como dice Aristóteles, poder hacerlo con una base lógica sólida, digamos. Con solidez. Muy Sólida. bien, sí. Después, bueno, todo el tema de... me gustaría tener una mente escolástica, así como los escolásticos se sabían todas las reglas lógicas de memoria y tenían un hábito monumental, Sí, bueno. eso. Mire, más que saberse las reglas de memoria, hay que tener el hábito de estar las reglas. Eso es lo fundamental. Claro. Como usted dice bien, es adquisición de un hábito que después espontáneamente surge, ¿no? Mire, yo creo que conectado con lo que vimos la clase pasada, quizá lo más razonable sea entrar por la relación que yo le había planteado, el tema que yo había planteado de relacionar las categorías con los predicables. ¿Sí? Claro, sí, sí. Tema Que eso no vimos los predicables en particular todavía. No los vimos. No. Que usted me dijo que era un tema fundamental. Claro, porque, a ver, el tema de los predicables se desarrolla precisamente en relación con las categorías para llevar el tema de las categorías al plano lógico, ¿no? Porque las categorías son primariamente algo del ser, como las plantea Aristóteles, ¿sí? Son categorías de lo que es, pero lo que es en cuanto se entiende y en cuanto se dice también, ¿no? Porque son los modos en que las cosas se dan, las cosas se entienden y las cosas se dicen. Modos fundamentales en que se dice el ser porque así es como se entiende el ser y se entiende así porque es así como se da, ¿no? Eso creo que lo habíamos señalado ya la primera vez que esta correlación entre lo que se dice, lo que se entiende y de lo que se entiende con lo que es, porque la inteligencia tiene que recoger las cosas que son, como son. En el plano categorial, Aristóteles distingue primariamente, desde luego, la usía de los accidentes. La usía que puede ser primera o segunda. Después, los 9 accidentes que se conocen. Sobre la lista de accidentes, recuerde que después, precisamente en la tradición escolástica, hay planteos acerca de si la lista se puede destacar, que hay accidentes que son antes que otros, que hay accidentes que dependen de otros, ¿no? Todo ese planteo se desarrolla ya en el siglo XII y en el siglo XIII también, en los comentarios, pero y después el otro problema que se planteará más tarde es si todas las categorías en Aristóteles están presentadas en sí mismas con suficiente amplitud, porque como los ejemplos y las explicaciones que da, sobre todo para algunas de las categorías, remiten exclusivamente al plano físico, ¿no? Con respecto a todo ente, se plantea que algunas categorías realmente se pueden aplicar a cualquier ente o solo a cierto tipo de ente, ¿no? Es parte de las instancias y cualidades son categorías que la primera referida a la sustancialidad, la segunda a lo accidental, pero que se pueden dar en cualquier tipo de ente, así como hay cualidades en los seres físicos, hay cualidades también en los entes espirituales, ¿no? En cambio, ya con la cantidad se presenta el problema de si la cantidad pareciera que es
un accidente propio de los seres corpóreos solamente, ¿no? La relación ya no, la relación plantea otros problemas porque la relación puede darse más allá de lo categorial, es decir, la relación predicamental no es el único tipo de relación que existe, ¿no? El problema metafísico de la relación excede a la relación como accidente. Hay relaciones que no son accidentes. Es al revés el problema de la relación, digamos. La cantidad plantea el problema de su restricción a cierto tipo de ente, como accidente siempre. En cambio, la relación, si bien hay ciertas relaciones que son accidentes, hay relaciones que no son accidentes, ¿no? Como las relaciones constitutivos de un ente, que no son accidentes ni pueden serlo, ¿no? Puede ser la relación entre la forma sustancial y la materia prima en un ente corpóreo, es una relación, evidentemente, pero no es una relación predicamental, porque es una relación constitutiva del propio ente sustancial. No puede ser un accidente, jamás. Y mucho menos las relaciones subsistentes o sustanciales que son idénticas realmente a la sustancia. Ahí sería la Santísima Trinidad. Claro, las relaciones subsistentes en la actividad y hay, según algunos metafísicos también, la relación misma del ser creado hay que entenderla como una relación subsistente. Ah, ese tema, se identifica con la sustancia finita, ¿no? Bien. Pero la relación subsistente obviamente no es un accidente, y las relaciones que suelen llamarse trascendentales, como son las de entre las partes constitutivas de un todo, tampoco son accidentes, ¿no? Todo sustancial, ¿entiendes? La relación que hay entre la esencia y el acto de ser, la relación que hay entre la materia y la forma para constituir la sustancia. Son relaciones que no son accidentes. El problema de la relación es distinto, es al revés, digamos, ¿no? No es el de su restricción, como en el caso de la cantidad, a cierto tipo de entidad, siendo siempre accidente, pero no accidente de todos los entes sustanciales, ¿no? No se puede dar en cualquier ente sustancial la cantidad. Por lo menos la cantidad en sentido propio. No habría que analogar a ver si hay algún tipo de cantidad en los entes que no tienen materia, ¿no? Pero la cantidad entendida propiamente, como la plantea Aristóteles, es una cantidad que solamente se da en los entes materiales. Es lo que pone la materia precisamente en la sustancia corpórea. La extensión surge la cantidad. Ciertamente, desde el punto de vista metafísico, ya se podría hablar de otros tipos de cantidad, pero esta no es la cantidad como predicamento del accidente. Porque se habla de la cantidad en el sentido metafísico, que es una enumeración de sustancias, digamos, que eso ya no, obviamente no es un accidente. La cantidad ahí ya tampoco es un accidente. Después de los otros accidentes, saliendo de la cualidad, cantidad y relación, que son los accidentes sin duda más importantes bajo cierto respecto, después tenemos la acción y la pasión, que esos de alguna manera parecen darse también en general en todos los entes, con analogía. Ahí ya empieza a aplicarse, ¿ve? La analogía. Lo mismo si uno habla de cualidades, las cualidades se dan de manera analógica, ¿no? Ahí dentro de las cualidades sí, hay especies, ¿no? Sí, dentro de las cualidades hay subgéneros del predicamento, porque, y eso es importantísimo tenerlo en cuenta, porque cuando se ejemplifican cualidades, en principio suele darse siempre notas que son de orden sensible, ¿no? Lo que llamamos cualidades sensibles, pero esas son propias de los seres corpóreos también, cualidades sensibles. La figura corporal, lo mismo, la figura corporal la tienen los seres corpóreos. Uno podría así plantearse de si hay en el orden de los del ser espiritual algo análogo a la figura corporal, ¿no? Que sería como
eso se puede pensar rectamente, pues, así como a la naturaleza de los seres vivientes corpóreos les corresponde una figura corporal propia, ¿no? Uno puede pensar si en los seres espirituales no habría una figura espiritual propia de cada persona, por ejemplo, algo así como su manifestación primaria ante la inteligencia, su figura, que no resulta ahí de un acotamiento de la extensión de cierta configuración de sus partes, ¿no? Que es lo que pasa en la figura corporal, sino una estructura de sus cualidades espirituales que diseñaría como una especie de perfil o de figura, algo análogo, pero espiritual. Esa es una temática importantísima en las categorías, pensar si aquellas que se dan de manera fácilmente inteligible para nuestra manera de conocer en los seres físicos también se dan por analogía, pero inteligiblemente, no sensiblemente, en los seres espirituales. Pero las cualidades sensibles, la figura corpórea, con las dos pasa eso. Y después tenemos ya las que se extienden a todo tipo de ente finito, que son la potencia y la impotencia y las posiciones y hábitos, ¿verdad? Estas ya se pueden dar en cualquier tipo de ente. Y por eso son las más importantes de todas las cualidades. Ahora, las que nos interesa entender desde el punto de vista antropológico son esas cualidades, ¿verdad? Las cualidades que son potentes. Y desde el punto de vista de la naturaleza en general también, porque las potencias naturales y las impotencias naturales son lo más importante para entender cualquier naturaleza. Donde se manifiesta primariamente la naturaleza es mucho más que en las cualidades. Sí, por ejemplo, en la figura corpórea, que es el fondo de una naturaleza que se manifiesta de modo primario en esos accidentes que son las potencias y las impotencias naturales. Sí, dígame. potencia, impotencia, disposiciones y hábitos son especies de cualidad. Son tipos de cualidad, claro, sí. Esos son subgéneros de la cualidad, sí. Claro. Que se toman normalmente como, se toman en pares las dos, ¿no? Potencias, impotencias. Las impotencias, es decir, potencias naturales que son la primera manifestación de la naturaleza, ¿verdad? Y son en general cualidades propias de los entes, las más importantes. Después puede haber potencias e impotencias que sean de cada singular en particular, por lo menos según el modo en que se dan. Y las impotencias a su vez son o privaciones o carencias, ¿no? Las que son carencias son las que caracterizan a la especie, sin más. Es decir, las que son carencias son aquellas que no están pero no tienen por qué estar según la naturaleza. Las que son privaciones ya implican el defecto de una potencia que debiera darse. Y después hábitos y disposiciones también se toman como pares porque la distinción entre ambos es un tema complicado sobre el cual hay distintas doctrinas. ¿Cómo se distingue la disposición del hábito? Simplemente por la estabilidad, por el mayor o menor arraigo, sí, porque el hábito si es natural, es adquirido y la disposición es innata. Hay distintas maneras de distinguir.
que le mencioné son las dos fundamentales, ¿no? Los que sostienen que el hábito es una cualidad dispositiva o predispositiva, estable, permanente, mientras que la disposición es una cualidad dispositiva o predispositiva, pero transeúnte, pasajera, momentánea. Esa distinción tiene la dificultad de que los hábitos mismos pueden tener grados distintos de estabilidad. Y la otra que distingue el hábito como la disposición adquirida y la mera disposición como las cualidades predispositivas que son innatas. ¿Cómo serían los talentos, las disposiciones innatas buenas, favorables o al contrario, malas disposiciones para cierta acción, ¿no? Y en Santo Tomás, ¿cuál de las dos distinciones se toma? Mire, eso lo discuten los propios tomistas, porque Santo Tomás no es del todo explícito en el asunto. Parece combinar las dos, porque las dos que les digo las sostienen tomistas distintos. Esas dos maneras de distinguir. Santo Tomás parece usar de las dos cosas, ¿sí? Combinando las dos de alguna manera. ¿Quiénes serían los tomistas que discuten? Una vez a una y otra vez a otra, de manera tal que eso crea todo el problema. La cuestión viene de que ahí hay. De todas maneras, es una cuestión más bien de convención terminológica. Eso. Uno puede distinguir conceptualmente perfectamente una cualidad predispositiva que es estable y una que es transeúnte o pasajera, y una cualidad que es innata de otra que es adquirida. Eso es fácil de entender y ya está. Que se la llame de una manera o se la llame de otra en el fondo es secundario. Claro. ¿Sí? Aunque uno defina cómo va a usar el término, ya está todo claro. Claro. Profesor, ¿quiénes son los tomistas que discuten esto? ¿Se acuerda? Y en este momento, mire, no me acuerdo. Se lo busco si quiere para la próxima y le digo bien todas las opiniones. ¿Sí? Yo en este momento no lo tengo fresco eso. ¿Quiénes son los autores que sostienen una cosa y la otra? Después se lo digo, porque yo ahora no lo recuerdo. No hay problema. Eso lo discute bien Ramírez. Ramírez, sí. Aquí lo tenemos en la biblioteca, por eso le preguntaba. Muy bien. En Ramírez sobre los hábitos lo encuentra distinguido perfectamente. ¿Sí? Y tiene varios libros sobre la analogía. Lo miramos ahora si quieres. Santiago Ramírez, ¿no? Santiago Ramírez, sí. ¿De la Orden de Predicadores? De la Orden de Predicadores. Muy bien. Es de Habitibus in Communi, volumen 1. De las obras completas es del tomo 6. La página 60 tiene historia de la cuestión de la diferencia entre el hábito y la disposición. Empieza con Aristóteles, con Porfirio, con Amonio, Boecio. Y después Santo Tomás. Y de la exposición de la sentencia de Santo Tomás empieza Sanctus Thomas autem non semper fuit e iustem opinion.
después empieza con los tomistas. Vázquez, Suárez. El cardenal Toledo. Es larguísima la exposición, ¿eh? Sí, no se preocupe, no se preocupe. Son muchas páginas. Es para estudiarlo. En relación con lo que yo quería presentarle, lo único que interesa fundamentalmente es distinguir los conceptos, ¿no? Es decir, usted puede hablar de la disposición para referirse o a una cualidad predispositiva que se distingue del hábito por no tener el carácter de cualidad estable y firmemente arraigada, ¿no? Como puede ser un cierto estado de ánimo pasajero, ¿no? Que lo predispone a uno a obrar de cierta manera. Eso sería una disposición y no un hábito. ¿Se entiende? Que a eso hay que distinguir una cosa de la otra es obvio. ¿Se entiende? Se lo llame hábito y disposición respectivamente o se use otra terminología, pero hay que distinguir, ¿no? Claro. Una cosa es un hábito y otra cosa es algo así como un estado de ánimo. Si lo tengo hoy y mañana ya cambió. Si no está melancólico, si no está triste o si no está... Eso parece más bien una disposición que un hábito, ¿no? Y la otra distinción fundamental es si la disposición es adquirida, como sucede con las virtudes intelectuales y morales en general, o es una disposición innata, como pasa con lo que solemos llamar talento, ¿no? La disposición ahí es connatural a la sustancia singular. Si alguien tiene talento para las matemáticas, no es propiamente un hábito, o por lo menos cabe distinguirlo de los hábitos adquiridos, ¿no? Si usted lo quiere llamar hábito, porque llama disposición solamente a las predisposiciones, cualidades predispositivas transeúntes, eso es estable igual que el hábito como... Claro. Que el hábito adquirido, ¿no? Pero no es adquirido, porque es algo que es propio de esa persona innatamente, ¿no? O como la facilidad para correr velozmente. Tiene talento para las matemáticas o tiene talento para correr velozmente. Es una... Que eso hay que distinguirlo del hábito adquirido también, es claro, ¿no? Usted puede llamar disposición a lo transeúnte, hábito innato o hábito adquirido y listo, ¿no? ¿Se entiende? O disposición transeúnte, sí. Disposición innata, que de suyo ya connota la estabilidad, relativamente, por supuesto. Pero eso pasa también con los hábitos adquiridos, ¿no? Porque usted dice que, bueno, el que tiene disposición innata para correr velozmente, cuando llega a cierta edad, ya esa disposición se deteriora y no predispone adecuadamente para la acción, de la cual el sujeto se hace o impotente o menos potente, ¿no? Pero lo mismo puede pasar también con un hábito adquirido, ¿sí? Usted aprendió a hablar cierta lengua y después la deja de usar durante mucho tiempo y le cuesta y el hábito se deteriora, por más que sea un hábito, ¿eh? Eso remite a las dificultades que tienen los hábitos para arraigar en el sujeto humano por la complejidad de la composición del espíritu con la materia. Bien, pero sí, es muy importante tener en cuenta los subgéneros de la cualidad, sí, eso es fundamental, ¿eh?
Respecto a eso, profesor, le consulto respecto a lo que dijo. Un hábito arraiga más sólidamente cuando uno está más separado de la materia, ¿no? A ver, los hábitos en el sentido más perfecto, porque también el hábito se da por analogía, porque hay hábitos, una cosa es un hábito psicomotriz, ponga por caso, y otra cosa es un hábito propiamente espiritual, como puede ser una virtud intelectual o una virtud moral. ¿Está claro? Un hábito psicomotriz es, por ejemplo, la destreza para tocar el piano o para la guitarra, ¿no? O para tirarse del trampolín. Bien. Esos son típicos hábitos psicomotrices que implican un fundamento en las potencias vegetativas y sensitivas, es directo en relación con la operación para la cual predispone el hábito. ¿Está claro? Perdón, es directo con... Respecto a la acción a la que predispone el hábito, que es una acción física. Claro. En cambio, en los hábitos intelectuales o en los hábitos propiamente morales, tenemos hábitos que son de potencias en sí mismas inmateriales, ¿no? Como son la inteligencia y la voluntad. El hábito psicomotriz es de otro plano antropológicamente hablando. Aunque por la unidad sustancial del hombre están siempre regulados esos hábitos por la razón. Bajo medio de la razón y el control de la voluntad. Pero tienen algo de mecánico, ¿verdad? ¿Se entiende? Según el plano en que se sitúe el hábito, tiene razón de hábito de un modo o de otro. Por eso hay cierta analogía en los hábitos. El hábito intelectual o el hábito moral tienen un tipo de arraigo que es propio de la vida del espíritu. En ese sentido, lo que usted dijo es correcto. Tienen una estabilidad mucho más perfecta que los hábitos que dependen del cuerpo. Que como sujeto está atado a variaciones y a cambios que pueden alterar de tal manera al sujeto del hábito, que el hábito desaparezca o por lo menos se deteriore. De todas maneras, la estabilidad del hábito no solo está ligado al que sea un hábito de orden espiritual o de orden psicomotriz, sino también a que sea un hábito conforme a la naturaleza o no. Ahí hay un problema interesante también, porque el hábito que es perfectivo de la naturaleza, el hábito bueno, digamos, es en principio más estable que el hábito vicioso, porque tiene la naturaleza a su favor.
cambio, el que es contrario a la naturaleza es un hábito, en principio también, más fácil de mudar, de cambiar, de remover. Pero ojo, eso tiene sus límites. Eso dicho así es correcto, pero tiene también sus problemas porque obviamente hay que, saliendo del plano puramente filosófico, siendo más allá, es decir, hay que tener en cuenta el misterio del pecado, ¿no? La herida de la naturaleza, que puede hacer que el hábito que le es contrario arraigue de una manera que va más allá de lo que debiera ser si la naturaleza no estuviese lastimada por el pecado. Pero ahí, en ese terreno, caben inteligencias de distinto orden, por supuesto, que pueden, según cómo se entienda efectivamente la herida de la naturaleza debida al pecado de origen, en relación con la inteligencia y con la voluntad, a su vez. Y se da más en uno que en la otra, ¿no? Más en la voluntad que en la inteligencia, que es lo que la sentencia más común, lo que hace que los hábitos malos de la voluntad se arraiguen más fácilmente que los de la inteligencia. Pero eso es relativo también, ¿por qué? Porque los hábitos de la inteligencia dependen en alto grado para que puedan darse de la voluntad. No se dan más espontáneamente. Cuando es un hábito arduo requiere la cooperación de la voluntad. Tiene que querer el bien al que ese hábito se arregle. Un hábito de tenga el esfuerzo de la inteligencia, el esfuerzo vital de la inteligencia. Por eso tampoco, no es fácil, todo ese tema, ahí le estoy metiendo un tema que es complicadísimo, que no va más allá de lo filosófico además. ¿Sí? Pero es un tema importante ese también. Para no pensar las cosas de una manera muy esquemática, hay que tener en cuenta que en la realidad no interviene solo la naturaleza, sino el estado de la naturaleza. Ahora, esto nada más que estamos hablando, volvamos al tema central, porque si no, Susana, hoy estoy yéndome del hilo principal. Estábamos haciendo un repaso de las categorías simplemente, ¿no? Sí. Pero nos detuvimos en los subgéneros de la cualidad, que son importantísimos. ¿Sí? Profesor, sin embargo, yo le comento otra cosa también Sí. que puede servir para orientar estas reuniones también. Por más que mi principal inquietud ahora es la lógica, yo pretendo, a mí me queda todo este año y por lo menos 2 o 3 años más de estudio de la filosofía, que no voy a tener cursada casi porque voy a hacer toda a distancia en la UCAL. Claro. De manera que voy a tener mucho tiempo para leer. Yo quiero consagrar estos años a estudiar bien la filosofía para después en los otros años estudiar bien la teología. La teología, muy bien. Así que a mí me interesa, bueno, esta tutoría, bueno, que sea hasta cuando Dios quiera y hasta cuando usted lo quiera también, pero si una vez terminado, ¿no? Después de un proceso el tema de la lógica, pasar a otras partes de la filosofía o incluso a temas teológicos también me sería útil. Sí, mire, yo le menciono la relación con los temas teológicos precisamente porque para que el hábito filosófico y el hábito lógico como parte de él sean verdaderamente sanos en un cristiano, hay que ligarlos permanentemente, ¿sí? No que sean hábitos separados, que vaya uno por un lado y el otro por el otro y no se encuentran nunca. Eso es fatal, creo yo, ¿no? Por eso también... Por eso también la evolución a veces a temas que van más allá de lo filosófico, para que se vea que el desarrollo de la misma cuestión, incluso en la tradición, en la historia del pensamiento, muchas veces el desarrollo del tema filosófico está ligado a que parten del planteo de una cuestión teológica. ¿Sí?
Claro. ¿Por qué la escolástica ha profundizado el tema del hábito mucho más allá de lo que se encuentra en la filosofía antigua? No por un interés en saber más de filosofía, sino por el planteo de cuestiones que son teológicas, ¿sí? Es obvio eso. Hay que pensar, de fuerza en su integridad, es decir, y de pensar en particular todos los misterios del orden sobrenatural, lo que hace que el pensamiento escolástico profundice de una manera mucho mayor que lo había hecho el pensamiento antiguo, temas hasta lógicos, ¿no? Y ontológicos fundamentales, como es el tema de los subgéneros de la cualidad. La manera en que la escolástica ha echado el tema del hábito, usted va a ese resumen histórico que hace acá Ramírez, el desarrollo que tiene toda la cuestión de la distinción entre el hábito y la disposición en la escolástica es única, no existe en la antigüedad. Es de una envergadura extraordinaria. ¿Por qué? Porque esos son conceptos que les interesa precisar para su aplicación en la sacra teología, no por una curiosidad filosófica, meramente. Eso es todo lo que... Es decir, yo a veces me voy del tema en sí mismo, pero no porque sí, sino para hacerle ver esto también, ¿no? La formación filosófica es importantísima, pero me parece que es sano no desprenderla del interés por las cuestiones que nos pone la inteligencia iluminada por la fe, ¿no? Sí. Bien, ahora, lo cual no suprime el rigor filosófico, al contrario, insisto, a veces lo exige más, ¿no? Lo exige un nivel de profundidad y de precisión que es en orden a un fin superior, sin que distorsione el propio hábito filosófico, al contrario. Al elevarlo, lo perfecciona. Esos son los cuatro subgéneros fundamentales de la cualidad, ya está, ¿sí? Potencia, impotencia, hábito, disposición. Cualidades sensibles. No. Cualidades sensibles, figura corporal, potencia, impotencia y hábito, disposición. Estos dos últimos se enuncian normalmente en pares, ¿sí? Como dos modalidades de la misma subcategoría fundamental. ¿Se entiende? Porque serían, para decirlo de otra manera, cualidades sensibles, figura corporal, potencia y disposiciones. ¿Sí? Potencias y disposiciones. Entonces las potencias también hay que considerarlas con su opuesto, ¿no? Que son las impotencias. Porque de hecho, así como entendemos en una naturaleza cualquiera las potencias que le son propias, también la entendemos en relación con las impotencias que le son propias. El hombre se da la potencia de caminar, pero no se da la potencia de volar, naturalmente. Por tanto, la potencia como la impotencia naturales caracterizan a la naturaleza. ¿Sí? Si usted habla de un animal cualquiera, de un árbol cualquiera, tiene sus potencias naturales y sus potencias naturales. E incluso las impotencias que son privativas también son importantísimas para entender una realidad singular. O la realidad de puede ser no singular, sino la realidad de toda la especie. Puede estar privada de algo.
naturalmente eso en el fondo no se da. Pero sobrenaturalmente sí se puede. Bien. La privación de toda la especie de algo que les es dado sobrenaturalmente, pero es lo que puede ser privado también universalmente. Y no es una mera carencia, sino una privación. Por ejemplo, la gracia. Claro, la gracia es lo que pasa en el género humano por el pecado de origen. Es una privación universal, ¿no?, de la gracia original. Después tenemos ya dejemos las cualidades, sigamos repasando. Tenemos la acción y la pasión, ¿no? Otras categorías. Habíamos llegado a la relación, ¿sí? Después la acción, la pasión. Cuando se habla de la acción, se entiende, esa es una categoría compleja porque en principio acción en Aristóteles sobre todo remite a la actividad transitiva, ¿no?, la que es de orden físico también, la que tiene su término y efecto en otra cosa. Pero partiendo de allí se puede entender por analogía de cualquier tipo de producción de un efecto en otro. Y la pasión es el correlato de eso, es la recepción del efecto que otro genera en cierta sustancia. O de una parte sobre otra, pero también puede ser, ¿no? Bien, la pasión puede ser. Bien, acción, pasión. Después tenemos el lugar, ¿no?, el lugar o ubicación. Esta es una categoría sobre la que se ha reflexionado mucho porque lugar o ubicación en principio también nos remite al mundo físico, eso, ¿no? El lugar es el lugar entendido en relación con la extensión y con el espacio, obviamente hace alusión al mundo corporal. Después, por analogía, puede extenderse a lo que se llama el ubi espiritual, ¿no?, pero ya es un sentido analógico del lugar. Después tenemos el tiempo, en relación con el lugar, perdón, la disposición en el lugar, ¿no? Eso es muy difícil analogarlo fuera del orden físico porque es la disposición de las partes en el lugar en que se encuentra el cuerpo. La disposición en el lugar, como la define Aristóteles, es claramente algo propio de los seres corporales. Después el tiempo. Por último, el tiempo, que también admite toda la analogía que puede pasar del tiempo físico al tiempo propio del espíritu humano, al tiempo propio de la criatura angélica. Y después la última categoría que menciona Aristóteles, a la que le da en griego como nombre
un término que es repetición del término con que significa el género, el subgénero más importante de la cualidad, que es el término exis, ¿no? Por eso se traduce también como habitus en latín. ¿Cómo es en griego, perdón? Y digo exis, exi, iota, sigma, exis. Dije epsilon, sí. La no, epsilon. Disculpe, dije eso. Con epsilon, exis. La letra que viene después de la epsilon, ¿cuál es? La xi, la de xenos, la de, no sé cómo decir, la xi, ¿sí? La que es como dos rulos así, Ah, sí, 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 sí. ¿sí? Sí. La que suena como nuestra X, Sí, sí. parecida. Perfecto. La que suena parecido a nuestra X, ¿sí? Porque la que se dibuja como X es una J fuerte en griego. Sí, sí. Pero la de eje, ¿no? Que es el verbo del cual viene exis, ¿sí? El verbo eje, ejo, tener, de ahí la raíz de exis es la misma de la de eje. Pero eso genera un equívoco en una lista que debe ser evitado, ¿no? Ese es un principio lógico, mire. El equívoco debe ser evitado. O Cuando sea, usted, cuando usted en el mismo contexto usa la misma palabra para dos cosas que son distintas, está produciendo un equívoco. ¿Entiende? Yo llamo hábito a la última de las categorías accidentales. Y llamo hábito también al subgénero principal de la cualidad. Estoy usando la misma palabra para dos cosas esencialmente distintas en la misma clasificación, ¿no? ¿Se entiende? o sea, Esto genera un problema porque si usted no advierte bien el asunto se puede confundir y creer que cuando se habla de hábitos se está hablando de esta última categoría. sería un Por eso homónimo. es otra palabra, avencia, posesión, para esta última, ¿sí? En lugar de llamarla hábito. Hábito reservémoslo para el subgénero de la cualidad, listo, ¿no? A la disposición o predisposición, la cualidad predispositiva, estable, permanente. No, no a aquello que es accidente en el sentido más extrínseco posible, porque ni siquiera es algo inherente, sino algo adherente, como dicen los escolares. Esto no es inherente, sino adherente. De hecho, la lista enunciada en el orden en que lo hemos hecho va de lo más inherente a lo menos inherente, ¿no? Porque que la cualidad o la cantidad son más inherentes que la ubicación o la disposición en el lugar parece claro, ¿no? Pero la avencia o posesión es lo menos inherente de todo. De hecho, no es inherente. Recuerde los ejemplos de Aristóteles, llevar capa, estar calzado, ¿no? Llevar calzado, llevar sombrero. Esos son, la avencia o posesión hace alusión a una adherencia, no a una inherencia. Porque se trata de algo que es sustancialmente distinto, pero que uno lleva consigo, adherido a sí.
Y ahí es raro porque es una sustancia que funciona como accidente. Claro, sí. Es decir, el accidente no es la otra sustancia. El accidente es la posesión adherente de la otra sustancia a la sustancia de la cual es accidente. ¿Sí? Por eso se puede plantear si no es cierta relación ahí. ¿Se entiende? Es como surge el problema ese de que hay categorías que se pueden reducir a otras, ¿no? De que yo lleve calzado o lleve una bufanda, no es en el fondo una relación. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Eso es lo que plantea en el siglo XII, en la escuela de Chartres, el famoso Gilberto de la Porrée. ¿El famoso cómo? Gilberto de la Porrée, el porretano, como lo citan los escolásticos posteriores, porretano, que hace el planteo de si las categorías se pueden reducir a algunas fundamentales de las cuales dependen otras, ¿no? O si en la lista de las categorías cabe hacer una división entre las que son fundamentales y las que son derivadas. Ese es el planteo que hace. Y después genera una serie de discusiones en los escolásticos posteriores. Después hay un tema que es el orden en que inhieren, ¿no? A mí me habían dicho que primero inhiere la cantidad, A después la ver, sí. cualidad, ¿no? Claro, fíjese, primero inhiere la cantidad y después La cualidad. y eso es un orden que, primero que nada, no se da en sustancias en las cuales no hay cantidad en sentido propio, ¿no? ¿Se ve? Sí. En ángeles Lo cual, en los o almas ángeles separadas. o incluso en el alma humana tomada precisivamente, ¿sí? O tiene cantidad dimensiva el alma. No, no. O sea, No, claro, después de la muerte. no, claro. Lo que tiene cantidad dimensiva en todo caso es el hombre en cuanto corpóreo, el cuerpo humano, pero o el hombre en cuanto que es una sustancia con materialidad, una sustancia que posee materialidad. Una sustancia material ya es una manera de hablar no del todo recta, ¿no? O habría que hacerlo con distinción, porque sustancia material en cuanto se reduce su forma a la materialidad, no. Es una sustancia material en el sentido de que posee materialidad, sí. Fíjese, ahí de nuevo volvemos al tema del otro día, ¿no? Cuando uno usa una palabra, cuando uno usa un término, es importante precisar el significado del término, ¿no? Porque si no, puede pasar por unívoco lo que no es unívoco. En el hombre, la corporeidad es unívoca con la de un ser de naturaleza material o de naturaleza corpórea. Cabe pensar esto, ¿no? Es unívoca porque una cosa, fíjese que si la forma sustancial es una forma corporal, ¿no? Yo digo que ese ser es un ser más corpóreo, porque su forma sustancial, que es el determinante específico, es
una forma corporal. Es esencialmente una forma de organizarse la materia. Listo. ¿Está claro? Y por eso es inseparable de la materia. Ser cuerpo en ese sentido es una cosa. Pero ser cuerpo al modo humano, es decir, con una forma sustancial que es de naturaleza espiritual, es otra cosa. La corporeidad humana es una corporeidad constituida por una forma corporal. No, señor. Es una corporeidad constituida sustancialmente por una forma espiritual. Por eso es una corporeidad racional. No es ni una corporeidad vegetal ni una corporeidad animal, o sea, meramente sencilla. Es una corporeidad racional. Y si es otro género de corporeidad, no se dice unívocamente con cualquier otra corporeidad, lo cual no quiere decir que no participe de la misma actividad medial de los seres corpóreos. Eso sí, pero a su modo. Es el modo de un ser cuya forma sustancial es espiritual. Si no caemos en una concepción mecanicista del cuerpo humano, que hace de la unidad entre el alma como forma sustancial y la materia algo siempre extrínseco, ¿no? Está el cuerpo por un lado, constituido en su propio plano, el alma por otro. Ese es todo. Dos sustancias completas accidentalmente conectadas. Cuando en realidad la corporeidad humana es una corporeidad constituida por la única forma sustancial del hombre, que es el alma espiritual. Ahora, cuando yo uso el término, esto vino porque estaba hablando del cuerpo humano y de la cantidad, ¿no? Sí. De la cantidad. Se dice, la cantidad inhiere primeramente. Y la cantidad, yo diría que tanto la cantidad como las cualidades inhieren ambas primariamente, aún en el ente corpóreo. Dejemos al hombre de lado, que plantea todo esto sobre el hombre para ver que el hombre plantea dificultades específicas. Pero que la cantidad inhiere primeramente, se dice de los seres físicos solamente, ¿no? Claro. Ahora, los seres físicos, está bien dicho eso. Yo diría que es una opinión posible, pero también se puede discutir claramente por lo siguiente. Mire, la cantidad inhiere primariamente en los seres corpóreos en cuanto al principio material. La cualidad inhiere primariamente en cuanto al principio formal. Eso también se puede decir, porque ¿de dónde viene la cantidad? La cantidad dimensiva, ¿no? Que es de la que entendemos primariamente la noción de cantidad. La cantidad dimensiva viene del hecho de que el ente físico tiene materialidad. De la materialidad se sigue la propiedad de la extensión. Y la extensión implica la cantidad dimensiva. Si hay extensión, habrá dimensiones. La dimensión es cuánto, ¿no? De ahí surge la cantidad. La cantidad es la expresión primaria en un ente físico de su materialidad. Y ahí que el número, como expresión de la cantidad, sea algo propio de los seres materiales. ¿Se ve?
si usted saca el número de ahí, ya el número no puede ser un número cuantitativo, ¿no? Estaríamos cuantificando algo que no es cuánto. Como los números que se usan para calificar un examen, póngale por caso. Esos números son simbólicos, no son expresión de una cantidad dimensiva, ¿eh? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. ¿Cuál es la cantidad dimensiva ahí? ¿Qué está juzgando usted con ese número? Uno puede decir, bueno, lo que sabe el que da el examen, si sabe mucho, si sabe poco, ¿y qué es mucho y poco en el saber? ¿Es una cantidad? ¿El saber es cuantificable en sentido propio? ¿Tiene cantidad? Es decir, es entenderlo como una cosa física, ¿no? ¿Se advierte? Cuando en realidad es una cualidad de la inteligencia, ¿no? ¿Entendió o no entendió? ¿Tiene este saber o no lo tiene? ¿Tiene esta ciencia? ¿Posee esta ciencia en cierta perfección o no la posee? Que se puede... Cada mayor o menor perfección, y uno puede decir ahí, bueno, ahí estamos hablando de cantidad. No, fíjese que los grados de perfección no son cantidades, ¿eh? ¿Está claro? Son intensidades mayores o menores de una cualidad, pero eso no es una cantidad. Y no estamos veniendo de un género a otro género, ¿no? No puede decir que un hábito está más o menos arraigado, es más o menos perfecto, pero ese más o menos como grado cualitativo no es una cantidad. ¿Está claro lo que digo o no? Sí, sí. De nuevo tenemos que estar siempre atentos al lenguaje, porque el lenguaje nos tiende trampas constantemente, ¿no? Yo puse el mismo adverbio o el mismo adjetivo para referirnos a lo cuantitativo y a lo cualitativo, ¿no? Más, menos, mayor, menor, pero no significan lo mismo. Si yo estoy hablando, o estoy hablando de una cualidad o de una acción. ¿Se ve? Que puede ser más o menos intensa o más o menos perfecta en su efecto. Pero no estoy diciendo que sea cuantificable eso, ¿no? En el sentido propio de la cantidad dimensiva. A ese respecto, o la manía por ponerle una cantidad numérica a las cosas en virtud del positivismo, del materialismo, se ha ido extendiendo progresivamente desde el siglo XIX hasta el presente de una manera espantosa y abominable. Tiene estadísticas que lo cuantifican todo. Tiene que ver con el tema de los derechos de autor, eso. Eso también, sí, claro que sí, así es, sí. Pero todo queda cuantificado, mire, todo se cuantifica. Hacen estadística de cuál es el país con mayor número de gente feliz en el mundo, esa estupidez. Se mide la felicidad con un número. Esas tonterías monstruosas. Pero se hace, se difunde por la prensa. Pero le pongo el ejemplo de los números, que nosotros usamos números, en otros países se usan letras, ¿no? Los yanquis, por ejemplo, ponen A, B, C, D, no le ponen números. Y
y es mejor como símbolo porque no da la idea de una medición cuantitativa, ¿sí? Claro, Sino sí, sí. simplemente de una jerarquía cualitativa. Claro, Es claro. así. O como se hacía en las universidades antiguas, el examen estaba o aprobado o desaprobado, eso es lo fundamental. Y después, si está aprobado, después le puedo agregar alguna cosita, porque está aprobado, pero aprobado cum laude, o magna cum laude, o summa cum laude. Entonces se van poniendo calificaciones que expresan una cualidad de lo que se percibió, ¿no? No me limito a aprobarlo, sino que lo alabo. Claro. Lo alabo mucho, lo alabo supremamente, ¿no? Le doy una alabanza, pero son matices de un juicio, simplemente cualitativo, evidentemente, ¿no? Es mejor poner ahí una letra como símbolo que un número, porque el número parece que estamos midiendo una cosa que tiene cantidad, cuando en realidad lo que estamos juzgando es cierta cualidad. Y si usamos un número, hay que aclarar que el número es el símbolo de un juicio sobre una cualidad, no otra cosa. No estoy midiendo nada. Yo cuando estudié en la universidad, en didáctica, nos dieron a estudiar un libro que estaba muy bien hecho, de un norteamericano era el libro, sobre evaluación, páginas y páginas sobre cómo armar el esquema de evaluación para que el número de la evaluación fuese, ese sí ponía número, porque era evaluación por porcentaje de aciertos en las pruebas. Entonces, era todo, había que poner la nota, como se hace a veces, ¿no? Sacó un sobre 100, 68,25. ¿Usted se da cuenta? ¿Qué está midiendo usted ahí? ¿Qué significa 68,25? ¿No es cierto? Y todas esas cosas, eso es la evaluación científica. Usted quiere ponerle un número exacto a algo que no es numerable. Entonces es parte de un absurdo, ¿no? Algo que no es cuantificable en sentido propio, usted le quiere poner un número exacto. ¿Qué tontería es esa? Se da cuenta que es una pavada, una mayúscula, ¿no? Las cosas que no tiene Goyet. Es la manía de cuantificarlo todo para esa manía calculadora es para, en el fondo, encierra una cosa siniestra que es el afán de dominar, ¿no? De controlar, ¿no? Porque yo lo puedo calcular, lo puedo prever, lo puedo modificar a mi antojo también. Porque esos sistemas de evaluación así estrictas están pensados en orden a qué? A optimizar el rendimiento del sistema educativo para que sea de excelencia. Entonces hay que ver cómo se adapta toda esta situación de enseñanza para que los resultados sean mejores, que den mejor número, ¿no? Claro. Ya lo saqué por otro lado, pero fíjese, yo le hago estas alusiones para que vea cómo la lógica hay que relacionarla siempre con la realidad, ¿no? Sí, sí. Cosa que usted entiende perfectamente, pero el hábito que hay que ir formando es eso, ¿no? Aplicar a la realidad en todas sus dimensiones lo que se aprende. Una lista de categorías pues es una cosa muy abstracta, claro, y lo es altamente abstracta porque es parte de la ciencia primera, que es la más elevada de todas, pero pertenece al mayor grado de abstracción, eso es verdad. Pero que sea abstracta quiere decir que no tiene conexión con la realidad, no, quiere decir precisamente lo contrario, porque el supremo grado de abstracción capta lo más profundo de la realidad, ¿no? En el supremo grado de abstracción, que es el de la metafísica, la inteligencia humana capta lo más hondo de la realidad. Por lo tanto, adquiere el mayor grado de inteligibilidad la realidad ante nuestra mirada, ¿no? La inteligibilidad más profunda de la realidad solamente se halla cuando la inteligencia entiende metafísicamente, formando esas nociones que trascienden de la distinción entre lo formal y lo material, porque precisamente visualizan todo bajo la razón de ente, ¿no? Que trasciende toda distinción de los tipos de entes.
y de las modalidades del ser. Sin eso no hay intelección auténtica de la realidad, ¿no? Cualquier intelección que se quede en el orden físico o en el matemático es insuficiente, es parcial, es una intelección menor de la realidad, ¿no? Profesor, Sí. si le parece, podemos dejar acá y ver, vislumbrar un poco cómo seguimos. Lo que se me ocurre que podríamos hacer es que yo lea el Peri Armeneias para la semana que viene Sí. y seguimos con el tema de la vinculación de las categorías con el Peri Armeneias. Bueno, cómo no, sí, 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 me O parece no muy sé, bien. no sé si se le ocurre Sí, otra sí, cosa porque yo mejor. en realidad mi idea era repasar las categorías brevemente, me extendí en algunos temas laterales, pero precisamente para que se vea cuál es la riqueza y la complejidad del tema de las categorías, ¿no? Pero yo quería, en realidad a lo que apuntaba era a relacionar las categorías con los predicables, y eso tiene relación directamente con el perigermen. Precisamente está muy bien lo que me ha planteado, sí, porque Bueno, ahí viene, los predicables nos llevan al tema de la proposición, de lo bueno. enunciable, ¿sí? Es el tema del perigermeneias, así que está perfecto, sí, Pero los cómo no. predicables están desarrollados en el Peri Hermeneidas. El perigermeneias propiamente, ahí aparece el tema, ¿sí? Pero no es que estén desarrollados. El Bueno, desarrollo está fuera de Aristóteles, en realidad, el desarrollo, ¿sí? está bien, La exposición sistemática de los predicables la hace Porfirio en la introducción a las categorías, está bien. Bueno, si en le la parece bien, instaló. hago eso entonces. Leo el El Peri perigermeneias Hermeneidas está perfecto, sí, 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 cómo no, cómo no, y vamos sí, sí. avanzando. Fenómeno, ¿sí? Bueno, Porque ahí está el puente entre lo ontológico categorial y la predicación en el plano lógico, ¿no? bueno. ¿Hacemos una oración? ¿Cómo no? ¿Cómo no? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Deo gratias, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Profesor, te consulto algo más. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,